¿Qué te viene a la mente cuando la Biblia habla de dragones, criaturas míticas que escupen fuego o algo mucho más profundo, peligroso y actual de lo que parece a primera vista? Pues bien, a lo largo de los siglos, este símbolo ha atravesado textos sagrados, imperios, guerras, crisis morales y disputas de poder, siendo utilizado no como fantasía, sino como un lenguaje poderoso para explicar el caos, el mal y la seducción de la violencia, desde las páginas más antiguas del antiguo Oriente Próximo hasta debates que aún hoy moldean la política, la economía y el comportamiento. Vamos a desmontar el sentido común, separar el hecho de la interpretación, visitar personajes históricos, textos bíblicos y contextos culturales poco conocidos, mostrando por qué el dragón nunca fue solo un monstruo, sino un espejo incómodo de la humanidad y sus sistemas. ¿Entendemos realmente lo que la Biblia quiso decir con dragones? ¿O estamos ignorando una advertencia que sigue siendo válida para nuestro propio tiempo? Antes de que la Biblia existiera tal como la conocemos, el mundo ya estaba poblado de monstruos simbólicos. En el antiguo Oriente Próximo, civilizaciones como la babilónica y la cananea utilizaban criaturas caóticas, serpientes gigantes, monstruos marinos y dragones, para representar fuerzas que amenazaban el orden del mundo. Textos como el Enuma Elish hablan de Tiamat, la diosa dragón del caos primordial, derrotada para que el cosmos pudiera existir. La Biblia nace en ese mismo ambiente cultural, dialogando con estas imágenes conocidas por el público antiguo. Por eso, cuando los textos hebreos mencionan a Leviatán, Rahab o Tanín, no están describiendo zoología, sino un lenguaje simbólico cargado de significado. El dragón aquí es la personificación del caos que se opone a la vida organizada por Dios. Pero la Biblia hace algo audaz, resignifica el mito. En Salmos y en Isaías, el dragón no es una deidad rival, sino una criatura limitada, sujeta al Creador. Esto rompe la lógica mitológica de la época, afirmando que el caos no es eterno ni invencible. Es como si el texto dijera, el mal hace ruido, asusta, pero no domina el juego. Esta visión moldea una nueva forma de ver el mundo, donde el orden no nace de la violencia, sino de la palabra creadora. Y esta inversión silenciosa prepara el terreno para algo más grande que aún está por venir, como una marea que retrocede antes de revelar el verdadero tamaño del océano. Un jardín perfecto, una elección simple y una voz sutil que no ruge, sino que susurra. En el relato del Edén, la serpiente no aparece como un monstruo explícito, y esto no es casualidad. A diferencia de los dragones mitológicos que atacan con fuerza bruta, ella actúa por persuasión, cuestionando, distorsionando y sembrando la duda. El texto del Génesis no dice que la serpiente crea el mal, sino que manipula el deseo humano de autonomía, algo profundamente realista desde el punto de vista psicológico. El caos entra en el mundo no por la violencia, sino por la seducción de la falsa libertad. Aquí, el dragón aprende el arte más peligroso, convencer sin obligar. Con el paso de los siglos, la tradición bíblica comienza a vincular esta serpiente con una fuerza espiritual mayor, como aparece explícitamente en el Apocalipsis, cuando se la llama la serpiente antigua. La conexión no es literal, sino teológica. Se trata del mismo patrón de actuación, el uso del engaño para generar muerte. Al igual que en el Edén, el caos no lo destruye todo de golpe, corrompe por dentro poco a poco, como óxido invisible. La narrativa sugiere que el verdadero peligro no está en el ataque externo, sino en la elección interna. Y es precisamente de esta fisura silenciosa de donde emergerán los siguientes dragones, ahora con rostros cada vez más humanos. El dragón no siempre se arrastra, a veces gobierna sentado en un trono. Cuando la Biblia describe a ciertos reyes e imperios, el lenguaje cambia de tono y adquiere escamas simbólicas. El faraón del Éxodo, por ejemplo, es comparado con un gran monstruo de las aguas en textos proféticos como Ezequiel, porque controla,
oprime y mata para mantener el orden por la fuerza. La imagen no es una exageración poética, sino una crítica política. El poder que se sostiene por el miedo se acerca al caos primordial. El gobernante deja de ser pastor y pasa a actuar como depredador. Así, el dragón toma forma humana. El mismo patrón aparece en figuras como Goliat, descrito con armadura reluciente y fuerza descomunal, casi como una criatura mitológica ante Israel. Representa más que un enemigo militar. Encarna la lógica de la dominación por la intimidación. La victoria de David, un joven sin armadura pesada, refuerza el mensaje. El caos no se derrota imitándolo. Cuando los líderes adoptan la violencia como lenguaje oficial, se convierten en extensiones del dragón que dicen combatir. Y sin darse cuenta, pavimentan el camino hacia algo aún más grande, donde el monstruo deja de ser un individuo y pasa a ser un sistema. Hay un peligro escondido en las historias de héroes. Cuanto más tiempo lucha alguien contra monstruos, mayor es el riesgo de aprender a hablar su idioma. La Biblia percibe este dilema temprano y lo expone sin romanticismos. Reyes que empiezan bien, como Saúl, terminan recurriendo al miedo, la persecución y la violencia para mantener el control. El texto no culpa solo al enemigo externo, sino que revela la corrosión interna causada por el uso continuo de métodos destructivos. Combatir el caos con caos parece eficaz al principio, pero cobra un precio alto. Poco a poco, el cazador comienza a llevar escamas invisibles. Esta lógica atraviesa generaciones y sirve como advertencia moral, no como detalle teológico. El dragón no vence solo cuando destruye ciudades, sino cuando convence a sus opositores de imitarlo. Es una victoria silenciosa, casi elegante, por cierto. La Biblia insiste en que el problema no es solo quién manda, sino cómo manda. Cuando el poder se convierte en un fin en sí mismo, deforma a quien lo ejerce. Y es precisamente en este punto donde la narrativa bíblica amplía el foco, saliendo del individuo hacia algo más amplio, donde el dragón deja de tener nombre propio y pasa a tener bandera. Cuando Daniel sueña, no ve reyes con coronas doradas, sino criaturas que emergen del mar revuelto. Leones con alas, bestias con dientes de hierro, monstruos difíciles incluso de describir, imágenes extrañas, pero familiares para quienes vivían bajo la dominación imperial. El mar en el simbolismo hebreo representa el caos, y de él surgen imperios construidos por la violencia. Babilonia, Media Persia y Grecia no se citan como mitos, sino como sistemas reales que aplastaron a pueblos enteros. Daniel transforma la política en teología visual. El mensaje es directo. Cuando la nación se alimenta de sangre y miedo, se convierte en un dragón colectivo. Lo más perturbador es que estos monstruos no dependen de un único villano. Sobreviven porque miles participan en el engranaje. Los soldados obedecen, los burócratas registran, los comerciantes lucran y el dragón respira. La crítica de Daniel va más allá de su tiempo y resuena en cualquier estructura que normalice la injusticia. No es casualidad que estos imperios suban del mar como olas sucesivas de opresión. La esperanza, sin embargo, no surge del caos, sino de otro lugar, más sólido e inesperado. En medio de tanta monstruosidad, la visión de Daniel sufre una ruptura abrupta, casi un silencio dramático. En lugar de otra bestia, aparece alguien como un hijo de hombre, una expresión simple, incluso común, pero cargada de intención. No viene del mar caótico, sino que se presenta ante Dios, como quien pertenece al orden de la creación. Recibe autoridad sin conquistar por la fuerza, poder sin derramar sangre. El contraste es intencional. Mientras los imperios ascienden por la violencia, este gobernante es elevado por la justicia. Es una redefinición radical de lo que significa reinar. Esta figura no domina como dragón, sino que gobierna como humano pleno, tal como la humanidad debería haber sido desde el principio. Daniel sugiere que el verdadero poder no deshumaniza, sino que, por el contrario, restaura. La esperanza bíblica pasa a tener rostro,
no garras. En medio de reinos que aplastan, surge la idea de un reino que cura. La pregunta deja de ser ¿quién es el monstruo más fuerte? Y pasa a ser ¿quién es verdaderamente humano? La respuesta aún no está completa, pero ya apunta a un enfrentamiento decisivo que cambiará el rumbo de la historia. Siglos después, un carpintero de Galilea comienza a usar para sí un título extraño y cargado: Hijo del Hombre. No es coincidencia ni modestia excesiva, es una declaración calculada. Jesús entra en escena enfrentando exactamente los símbolos del dragón bíblico: el mar agitado, el desierto hostil, la enfermedad y la muerte. Al calmar las aguas, repite un gesto atribuido a Dios en los Salmos, mostrando autoridad sobre el caos. Al resistir la tentación del poder fácil, rechaza el atajo de la dominación. El enfrentamiento existe, pero el método es otro. Lo más desconcertante es que Jesús nunca intenta destruir al dragón imitando su fuerza. Cuando tiene la oportunidad de movilizar la violencia, retrocede. Cuando podría imponerse por el miedo, elige el servicio. A los ojos del Imperio Romano, esto suena a debilidad. A la luz de la narrativa bíblica, es una estrategia profunda. El dragón espera resistencia brutal, no amor sacrificial. Cada curación, cada perdón y cada gesto de restauración funcionan como pequeñas derrotas del caos. La tensión crece porque queda claro que esta forma de vencer tiene un costo altísimo. Todo parece desmoronarse cuando la cruz entra en escena. Para cualquier lógica antigua, ser asesinado por el imperio es prueba de que el dragón ganó. Sin embargo, la narrativa bíblica le da la vuelta a la tortilla de nuevo. Jesús no solo enfrenta la muerte, sino que entra en ella, como quien atraviesa el vientre de la bestia. El Apocalipsis describe al dragón como derrotado no por una espada, sino por un cordero que fue inmolado y permanece en pie. Es una paradoja intencional, casi provocativa. El caos es vencido por dentro, no aplastado por fuera. Esta victoria redefine lo que significa resistir al mal en el mundo real. En lugar de reproducir ciclos de violencia, Jesús llama a sus seguidores a romperlos. No es pasividad, es coraje de otro tipo, el que se niega a convertirse en aquello que combate. El dragón todavía ruge en la historia, en los sistemas y en las elecciones humanas, pero su sentencia ya ha sido anunciada. La pregunta que queda no es si el caos existe, sino cómo decide cada uno enfrentarlo. Y es en este punto donde la antigua imagen del dragón deja de ser un mito distante y se transforma en un espejo incómodo frente a nosotros. Al final, los dragones de la Biblia nunca fueron solo criaturas extrañas escondidas en páginas antiguas, sino un lenguaje afilado para hablar del caos que insiste en reaparecer en la historia humana, ya sea en líderes sedientos de poder, en sistemas que normalizan la injusticia o en elecciones personales que parecen pequeñas, pero corroen por dentro. La narrativa bíblica no ofrece una fantasía de escape, sino un enfrentamiento honesto. El mal puede ser seductor, organizado e incluso eficiente, pero no es definitivo. La gran provocación que queda es simple e incómoda a la vez. Cuando el caos se manifiesta hoy, ¿lo enfrentamos a la manera del dragón o a la manera del cordero? Quizás la respuesta a esta pregunta diga mucho más sobre el futuro del mundo y el nuestro propio de lo que imaginamos.